En los cielos de Portugal, ¿Qué pasa? No tengo el control. los pilotos de un avión de pasajeros luchan por sus vidas. Mayday, Mayday. Nunca había visto un avión caer de manera tan abrupta. Ese vuelo fue una montaña rusa infernal. La tripulación se ve obligada a tomar una decisión impensable. Hay que hacer un amerizaje. Es muy poco probable que el resultado sea óptimo. Cuando los investigadores comienzan a indagar en la historia de este avión, Esto no está claro. descubren pruebas evidentes de que era imposible de controlar. Es un error de bulto. Lo que nos extrañó fue el hecho de que nadie se diera cuenta. Mayday, catástrofes aéreas. El vuelo 1388 de Air Astana se prepara para despegar de Alberca do Ribatejo, una base aérea a 24 kilómetros al noreste de Lisboa, Portugal. Antes del despegue, verificamos. Entendido. Vyacheslav Aushev, de 40 años, es el capitán. Es un piloto veterano que lleva volando con Air Astana 7 años. ¿Radar? Conectado. El capitán de la tripulación llevaba un tiempo considerable volando con este avión para Air Astana, con lo que tenía mucha experiencia. Llevaba 6.000 horas de vuelo. Flaps. Su copiloto, Baurshan Karasolakov, de 32 años, es el encargado de monitorizarlo todo. Lleva con Air Astana 5 años. ¿Listos para el despegue? Antes de despegar, completamos la lista de verificación. Solicitamos pista para el despegue. El equipo tenía mucha experiencia en operaciones de vuelos comerciales y por sus conocimientos fueron seleccionados. Pista 04, despejada para el despegue. Despejada para el despegue. Qué ganas tengo de volver a casa. Para asistir en cabina, la aerolínea envió a un piloto extra de 26 años, Sergei Sokolov. Aquel día yo era el piloto de refuerzo porque el vuelo era largo y así podía sustituir a mi compañero si se cansaba. Tras llevar a cabo unas operaciones de mantenimiento en Portugal, el vuelo de 10 horas tiene prevista una parada en Minsk antes de llegar a la base de Air Astana de Almaty, en Kazajistán. No hay pasajeros en el vuelo 1388, solo 3 miembros del personal de mantenimiento de Air Astana. Los 3 pasajeros que llevaba el avión eran los miembros del equipo que se encargaban de las tareas de mantenimiento en Portugal. Estaban contentos de volver a casa. El avión de reciente puesta en marcha es un Embraer E190 de fabricación brasileña. Es una nave estrecha, de pasillo único y bimotor, pensada para medias distancias. V1. Rotación. El avión despega justo después de la 1:30 de la tarde. Nos vamos a casa. Pero unos segundos después, ¿Pero qué? el avión se encuentra con unas turbulencias que le hacen volcar de forma inusual hacia la izquierda. Después del despegue, la primera indicación fue que el avión estaba volcando. Ese no es un movimiento normal para un avión. Esto no es normal. ¿Qué pasa? Le pasa algo al mando direccional. Nunca me había pasado algo así. Notaba que el avión hacía demasiadas oscilaciones
y el capitán me dijo que teníamos problemas con los mandos. No salen indicaciones de peligro. Los pilotos no se explican los movimientos erráticos del avión. El vuelo 1388 tiene un grave problema. No tengo el control. Quizás sea el eje vertical. Los pilotos buscan una solución. Activa el piloto automático. Piloto automático activado. Era razonable esperar que el piloto automático dijera, vale, olvidaos del eje vertical, yo me ocupo porque estoy programado para hacerme cargo del vuelo. El piloto automático está fallando. Los pilotos se quedan sin alternativas. Necesitan ayuda y rápido. Estábamos entre las nubes en un avión fuera de control y con turbulencias. Tenemos un Mayday. Mayday, Mayday, Mayday. Subimos a 1200 metros hacia el 060. Kilo Zulu Romeo 1388, entendido, Mayday. La controladora Viviana Durao recibe la llamada de socorro del avión. Adelante con la solicitud. Justo después de despegar, el Air Astana emitió un Mayday en el primer contacto. Todos estamos entrenados para enfrentarnos a este tipo de emergencias, pero inevitablemente el corazón se te acelera y la adrenalina se te dispara. En el manual de referencia rápida no viene nada. Tenemos que volver al aeropuerto. De acuerdo. Hasta Line 1388 solicita regreso al aeropuerto. Kilo Zulu Romeo 1388. Podéis girar a la derecha o a la izquierda como queráis, en dirección 280. Entendido. Pero volver al aeropuerto es enormemente complicado. Cada vez que volcamos perdemos altura. Tenemos que recuperar altura para dar la vuelta. Para cambiar de sentido necesitan subir, de lo contrario tocarán tierra al volcar. Aunque vuelque en exceso, la pendiente no cambia demasiado en términos de altura. El avión podía caer desde muy alto, y eso era algo que nos preocupaba. Intenta controlarlo desde tu lado. Toma el control. No creo que pueda hacer mucho, pero voy a intentar subir. ¿Qué pasa con los ordenadores? Puede que haya un fallo informático. Los pilotos piensan que el problema podría estar relacionado con la sustitución de 4 de los ordenadores de vuelo, algo que han sabido justo antes de despegar. Sabían que tenían software nuevo en el sistema de control de vuelo. Así que es muy lógico que llegaran a la conclusión de que podía tratarse de un fallo técnico del software nuevo. Prepara la activación del sistema de control directo. Activando el sistema de control directo, los pilotos pueden sortear los ordenadores de vuelo y tomar el control. Mis mandos. Sí, tus mandos. ¿Listos para el control directo? Activa el sistema de control directo. El comportamiento del avión se estabiliza. Veamos si podemos volver a alberca. Pero el alivio dura poco rato. No es suficiente. No tengo bastante control como para volver al aeropuerto. La dificultad que tenía la tripulación era que no podían dirigir el avión, así que volver al aeropuerto, aunque quisieran hacerlo, no era posible. ¿Qué podemos hacer? Nada funciona y el avión sigue descendiendo. A la tripulación solo le queda una dura alternativa. Hay que hacer un amerizaje. Amerizar significa hacer un aterrizaje muy peligroso en el agua. Estábamos sobrevolando una ciudad muy poblada, con un avión fuera de control. Podíamos estrellarnos en cualquier momento. Decidimos amerizar. Era lo único que podíamos hacer para parar el avión. Calcula la distancia hasta el mar. Sergei, toma los mandos y necesitaré ayuda con el acelerador. Hasta Line 1388. Amerizaje.
Solicitamos espacio para amerizar. Era como una pesadilla, como estar en una película. No podemos controlar el avión. El 1388 vuela en dirección 260. Me preocupé mucho porque no creo que un piloto solicite amerizar a la ligera. Si pensaban que esa era la mejor opción, tenían que tener un problema grave. O 1388, llegaréis al mar en dirección 210 aproximadamente en 58 kilómetros. Durante los últimos 18 minutos, el vuelo 1388 ha estado sobrevolando Portugal sin dirección clara, incapaz de llegar al Océano Atlántico. Seguimos perdiendo altura. Su objetivo es mantener estable el avión para alcanzar una altura segura por encima de las nubes. Si te sitúas por encima de las nubes, tienes contacto visual con el horizonte, lo cual te ayuda mucho, y así ganas tiempo para resolver el problema. Tomar altura es bueno. Cuando parece que nada funciona, al capitán se le ocurre una idea. Vamos a probar con los flaps. Prepáralos. Recibido. Flaps listos. Mantuvimos los flaps desplegados. Eso nos ayudó a estabilizar la nave. «30 minutos después del despegue, el vuelo 1388 por fin se eleva por encima de las nubes. 5.200 metros y tenemos condiciones meteorológicas visuales. Era una buena señal porque si podían mantener el control del avión para elevarse por encima de las nubes, podían evitar estrellarse a corto plazo. Era una buena noticia. Pero entonces, sin previo aviso, el avión se desploma a 6.000 metros por minuto. De repente, nos volcamos a la izquierda y se produjo un descenso muy rápido. La sensación física fue horrible. Para los 3 pasajeros a bordo fueron unos momentos terroríficos. Dios, no. Nunca había visto un avión caer de manera tan abrupta. Y me asusté porque no tenía ni idea de cuándo se pararía. ¡Frena! ¡Freno echado! 40 segundos después, el avión desciende y traspasa la capa de nubes. ¡Sigue frenando! Lo conseguiremos. Sergei, necesitamos fuerza. Durante el descenso debía de tener un poco menos de un G, una vez en la fuerza de gravedad. Pero en el momento en que frenas la caída del avión, esa fuerza aumenta. Y en este caso, aumentó casi a niveles de piloto de combate. Esta maniobra extrema ejerce una presión límite sobre la estructura del avión. Oímos como un crujido en el avión por la fuerza ejercida. Vi una colina con árboles enfrente de nosotros. Estaba cerca. El avión resiste. 2.400 metros y subiendo. Los pilotos consiguen frenar la caída justo a tiempo. Buen trabajo. Se acabó la pesadilla. Vale. Vamos a intentar retomar el camino al mar. Hasta Line 1388. ¿Nos confirmas posición en relación con el mar, por favor? Si voláis hacia el sur, tenéis 58 kilómetros. Pero el maltrecho avión todavía no responde como debe a las órdenes de los pilotos. Mala señal. No puedo llegar al 220.
Comprueba si podemos mantener la dirección. 1388. Volamos hacia una tormenta. ¿Llegaremos al mar en esta dirección? Hacía muy mal tiempo. Había mucho viento y las nubes estaban muy bajas. Si podéis tomar la dirección oeste, llegáis al mar. Lo intentaremos. A los 35 minutos de vuelo, Control Aéreo pide ayuda a la Fuerza Aérea Portuguesa. El Air Astana seguía en una zona con muy mal tiempo. Eso les daba problemas. Entonces, igual con la ayuda de los F-16, eran capaces de llegar a una zona con mejores condiciones meteorológicas. El teniente coronel Nuno Monteiro es uno de los pilotos de los F-16 enviados para guiar al avión hacia una zona con mejor tiempo donde amerizar con seguridad. Era el peor día posible en términos meteorológicos. Yo estaba en la unidad y sabía que si ese día sonaba la alarma, tendría que actuar realmente rápido. ¿Pero llegaría el F-16 a tiempo de socorrer al vuelo 1388? Casi una hora después de haber despegado, el vuelo 1388 espera a que 2 aviones de combate acudan en su ayuda. Estamos subiendo. ¿Alguien necesita agua? Pero los pilotos están agotados. Fue muy duro para todos, tanto física como emocionalmente. ¿Puede alguien traernos un poco de agua, por favor? Toma los mandos. Tomo los mandos. ¿Qué sabéis sobre el mantenimiento que se le ha hecho al avión? Se le han hecho muchas cosas. Se han cambiado algunas piezas. ¿Alguna relacionada con el control de vuelo? Se pidieron cables de alerón nuevos. ¿Cables de alerón nuevos? Cuando nos dijeron que los cables de alerón se habían cambiado, pensamos que podía ser la causa del problema. Los alerones son unas superficies de control de vuelo dispuestas en la parte trasera de las alas. Estas suben y bajan para incidir en los virajes del avión. Voy a mirar. Veo el ala derecha. Movemos el alerón derecho. Al mover el capitán el mando hacia la derecha, el alerón del ala derecha debería elevarse. El alerón está bajando. Gira a la izquierda. Está mal. Intentémoslo al revés. Lo movemos hacia la izquierda. Los probamos y vimos que los alerones estaban respondiendo a la inversa. Los alerones están al revés. Dando órdenes inversas podemos controlar el avión. Ya sabíamos lo que pasaba. Ya podíamos trabajar. Solo teníamos que dirigir el avión al revés. Para girar a la izquierda, pues a la derecha. Es un poco mejor, pero es muy difícil. Es cuestión de que nos acostumbremos. Luchando contra sus reflejos y su costumbre, el capitán intenta mantener el avión para poder elevarlo hacia donde hace mejor tiempo. Tenían que interiorizar un proceso totalmente distinto, contrario al entrenamiento que habían seguido. Y eso es muy complicado. A los 61 minutos de vuelo, al fin llega la ayuda. Hasta line 1388, 2 F-16 están alcanzando vuestra posición. Recibido. Kilo Zulu Romeo, al habla Defensa Aérea Portuguesa, Bullet 21. ¿Qué necesitáis?
La altura, la dirección y la velocidad no eran seguras. En ese momento, tuve muchas dudas sobre qué hacer para ayudar al Air Astana. Tenemos problemas de control y de visibilidad. Nos mantenemos a 4.300 metros y vamos hacia el oeste para amerizar. Yo pensé, ¿cómo? Nunca se me había presentado un caso así. Y mira que llevaba ya como piloto 25 años. Tuve miedo por ellos. Pero teniendo en cuenta el tiempo, ¿sobrevivirían si amerizaban en el océano? Si el mar está muy revuelto y tú intentas amerizar sobre olas de 3 metros o así, es muy poco probable que el resultado sea óptimo. El teniente coronel Monteiro propone un plan alternativo. Si os queda combustible para 110 kilómetros, podéis intentar ir a Bella. El aeropuerto más cercano con buen tiempo es el de Bella, un aeropuerto militar a 110 kilómetros hacia el sur. Si seguimos al F-16, ¿podremos aterrizar? Tenemos suficiente combustible. Vamos a intentarlo. Ya podíamos elevarnos por encima de las nubes con estabilidad. Teniendo al F-16 con nosotros, no estábamos solos en el cielo y podíamos seguirlo hasta un aeropuerto con mejores condiciones. El avión se puede controlar un poco mejor. Confirmamos. Os ayudamos a aterrizar. ¿Nos confirmáis si podemos ir al aeropuerto de Bella? Bella es un aeródromo adecuado. Dirección 195. Bien, vamos hacia 195. Vale, a ver si podemos aterrizar. Tomando el F-16 de su izquierda como referencia visual, el vuelo 1388 se dirige hacia el aeropuerto de Bella. Os voy guiando. ¿Me tenéis a la vista? Afirmativo. Gracias por su ayuda, señor. Descartamos el amerizaje porque ya podíamos manejar el avión. Solo faltaba amerizar. Teníamos la oportunidad de sobrevivir. Cuando pilotas al revés, es muy difícil mantener el nivel de concentración el 100% del tiempo. Entendimos que aterrizar no iba a ser fácil. Estamos a 10 kilómetros de la pista. Tras 15 minutos de vuelo hacia el aeropuerto de Bella, la tripulación empieza a configurar el avión para un aterrizaje delicado. Flaps de salida. Cuidado. Pero la estabilidad del avión empeora. Desplegamos 2 de los flaps, luego 5, después el tren de aterrizaje. Eran operaciones nuevas para el avión y teníamos que aprender a hacerlas al revés. Con los alerones del revés, el vuelo 1388 es casi imposible de controlar. Los 2 F-16 se colocan escoltando al avión, pero a una distancia razonable para que la tripulación tenga margen. 300 metros. Ya lo tienes. Los compañeros me animaban. Me decían, así, muy bien, saldrá bien, sobreviviremos. A menos de 300 metros de la pista, los pilotos luchan por mantener el avión estable. Cuando la velocidad se reduce para aterrizar, las órdenes que se le dan a los mandos deben ser las mínimas. Y era muy difícil. El avión empieza a desviarse de la pista. ¡Da la vuelta! ¡Dando la vuelta! Es demasiado peligroso descender. Abortan el aterrizaje. No creo que pueda hacerlo. Tenemos que probar otra cosa. Los pilotos están dispuestos a intentarlo una vez más, pero ¿podrán conseguirlo?
Miré a mis compañeros y vi que ellos, por encima de todo, también querían solucionar el problema y conseguir aterrizar el avión. Peligro, peligro, peligro. Tras casi 2 horas de vuelo y 2 intentos fallidos de aterrizaje, el vuelo 1388 vuelve a dirigirse hacia la pista. Giramos al oeste, dirección 189. Lo volvemos a intentar. Entendido. Con el capitán y el primer copiloto agotados, el copiloto de refuerzo toma el control para el tercer intento de aterrizaje. Esto es como en el fútbol, cuando hay que tirar a meter gol y cambias de jugador. Vamos a intentarlo de nuevo. Preparaos para cualquier cosa. Ya estaba menos cansado, pero me di cuenta de lo difícil que era controlar un avión. $300 metros. Cuidado con el viraje a la derecha al descender. 300 metros. Nos estamos desviando a la izquierda. Estoy intentando centrarlo. A 1,5 kilómetros de la pista, el tiempo frustra el intento de aterrizaje. El viento cambió. El avión volvió a desviarse hacia la izquierda. El capitán improvisa rápidamente un plan alternativo. Podemos intentarlo en la pista que hay a la izquierda en dirección 19. La veo, lo intentaré. ¿Podemos aterrizar en la pista de la izquierda? Afirmativo. Pista despejada para el aterrizaje. Recibido. Allá vamos. Tras 2 extenuantes horas en el aire, el vuelo 1388 aterriza sano y salvo en Béja. ¡Lo conseguimos! Gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo, la tripulación ha logrado realizar un impresionante aterrizaje. Estaba feliz. El vuelo había terminado, el avión estaba ya en tierra y por fin podíamos decir que lo habíamos conseguido. Enhorabuena, chicos. Cuánto me alegra que estéis en tierra. Fue uno de los momentos más felices de mi vida como piloto del ejército. Me sentía aliviado y muy agradecido de que ese avión tomara tierra. El único herido fue un miembro del personal de mantenimiento que se torció un tobillo. Por fin descansé. Estaba feliz de saber que habíamos aterrizado el avión de una pieza. Pero ahora les toca a los agentes de la agencia portuguesa que investiga los accidentes aéreos y viales dilucidar lo que le había pasado al avión. 2 horas después del aterrizaje, los investigadores de la Unidad de Aviación Civil portuguesa llegan a la base aérea de Béja. José Figueiredo es el jefe de la investigación. Es bueno que esté de una pieza. Sabíamos que había algo muy raro en ese avión. Los agentes examinan el avión en busca de algún daño. La nariz está bien. Mira eso. Hay deformaciones. No había daños visibles cuando nos acercamos al avión, pero sí detectamos algunas abolladuras en la superficie del fuselaje y en la parte superior del ala. Estos daños indican que el vuelo 1388 ha sufrido presiones extremas durante el vuelo. No me puedo creer que hayan podido aterrizar. El incidente se declaró como accidente debido a la gravedad de los daños. El avión se declara siniestro total.
Por definición, un accidente comprende la destrucción del avión y alguna víctima. Pero decidimos declararlo como accidente en lugar de como incidente porque pensamos que era importante llamar la atención sobre lo que pasó. A ver lo que nos cuenta la tripulación. Llamamos a la torre de control de Bella y pedimos que los pilotos se quedasen en el avión hasta que llegáramos. Era esencial para nosotros hablar con los pilotos para tener información de primera mano sobre lo ocurrido. Queríamos obtener la mayor cantidad posible de información. ¿Cuándo os disteis cuenta de que había un problema? Inmediatamente después de despegar, el avión empezó a hacer movimientos bruscos. ¿Qué pasa? Le pasa algo al mando direccional. Nunca me había pasado algo así. El mando direccional y el avión estaban totalmente desconectados. ¿Saltó alguna alarma o alguna indicación de peligro? No. Pero uno de los miembros del equipo de mantenimiento nos dijo que habían cambiado los cables de los alerones. Así que hicimos una inspección visual y vimos que los alerones se movían al revés. No nos lo podíamos creer cuando nos lo dijeron. Quisimos hacer una prueba operacional para confirmar por nosotros mismos que ese problema era real. Vale, moved el alerón izquierdo. Recibido. Los investigadores prueban los alerones para verificar que se mueven en direcciones opuestas. Mando a la izquierda. Dos superficies de control trabajan en tándem para que el avión gire. Tanto el alerón como el spoiler deben levantarse del ala para que el avión gire a la izquierda. El spoiler está bien, pero el alerón izquierdo se baja en lugar de levantarse. Está al revés. Es como si el volante de un coche diera órdenes invertidas. O como si el manillar de una bici estuviera del revés. No me extraña que no pudieran controlar el avión. La siguiente gran pregunta de la investigación era, ¿por qué pasó eso? El mantenimiento comenzó el 2 de octubre. Los investigadores revisan los informes de mantenimiento del vuelo 1388 en busca de algo que explique por qué los alerones estaban invertidos. Y siguió hasta la misma mañana del accidente. El avión había sido revisado en Portugal durante un mes por una filial de Embraer. Cuando una aerolínea no tiene las instalaciones necesarias para hacer este tipo de revisiones, contratan a empresas externas. Y este fue el caso. Había que detectar lo que había pasado durante el mes en el que el avión estuvo en mantenimiento. Los investigadores se reúnen con el supervisor de mantenimiento para hacerle algunas preguntas sobre lo que se le hizo al avión. ¿Por qué hubo que hacer modificaciones en los alerones? Los cables estaban viejos. Cuando se manda la orden, 4 cables de alerón mueven los alerones arriba y abajo. Cada alerón se mueve mediante un sistema de poleas. La fricción de los cables sobre las poleas puede causar deterioro prematuro. Reemplazamos el sistema de poleas por uno libre de fricción para evitar un futuro desgaste. Los operarios se habían quejado a Embraer por el desgaste prematuro de los cables de acero inoxidable. Embraer lo solucionó, proporcionando otro sistema con un diseño distinto, y se instaló un sistema sin contacto. Aquí dice que el mantenimiento de los alerones comenzó el 9 de octubre. Correcto. El equipo de estructuras comenzó retirando los cables y poleas viejos. La nueva instalación consta básicamente de marcos metálicos cuadrados en lugar de poleas que sirven para guiar los cables por el ala. Esto minimiza cualquier riesgo de fricción. ¿Y qué hicieron después? Volvieron a instalar los cables viejos de forma temporal, hasta que el equipo de control de vuelo instaló los nuevos. El equipo de estructuras reinstaló los cables anteriores al terminar de montar los marcos porque así lo dictaban los protocolos. Ellos seguían las instrucciones.
¿Es posible que instalasen los cables viejos invertidos? Puede ser. Me dijeron que les había costado seguir las instrucciones. ¿Qué parte de las instrucciones fue la que más les costó? Aquí. Identifica la sección de las instrucciones que el equipo de estructuras había tenido dificultades para entender. Esto parece la sección de reversa. La sección de reversa es una sección de 2 metros de largo que va por dentro del ala y en la que el cable cambia de horizontal a vertical. Esto no está claro. ¿Pidió ayuda al técnico? Me dijeron que le había preguntado a otro ingeniero. El ingeniero lo consultó con otro compañero, que tenía también una experiencia limitada, y el manual de instrucciones era bastante difícil de seguir. ¿Probaron la instalación? Nadie nos lo pidió. Este tipo de trabajo requiere de una amplia experiencia, así que no es de extrañar que lo hicieran mal. No es solo que el equipo de estructuras instalase mal los cables antiguos, es que nunca probaron los alerones para ver si estaban correctamente instalados. El equipo de estructuras fue informado de que el equipo de control de vuelo vendría después a instalar los cables nuevos. ¿Detectó el equipo de control de vuelo el error? No lo creo. Por lo que sé, instalaron los cables nuevos siguiendo el mismo procedimiento. El equipo de control de vuelo sustituyó los cables uno por uno, instalando los nuevos directamente y sin verificar si lo anterior se había hecho bien. ¿Por qué el equipo de control de vuelo no detectó el error al acabar la instalación y probar los alerones? Los investigadores consultan la base de datos de históricos de fallos en busca de respuestas. La base de datos de fallos recoge información sobre los trabajos de mantenimiento que se realizan sobre los aviones. Podemos saber, por ejemplo, cuándo se puso en marcha el avión, cuándo se paró, qué sistemas se pusieron en funcionamiento y en qué momento. La instalación de los cables nuevos se completó el 17 de octubre. Bueno, según esto no pudieron probar los alerones el día 17. El avión seguía en mantenimiento. La investigación demostró que los alerones no se probaron aquel día porque hay que poner el avión en marcha. Y según la información recogida en esta base de datos, esto nunca llegó a suceder. ¿Y cuándo terminaron los trabajos de mantenimiento? El 26 de octubre terminaron las operaciones de mantenimiento y se arrancó el avión. ¿Probaron entonces los alerones? No parece que lo hicieran. Vaya, le salió un mensaje de alerta en la cabina de mando. Aviso de fallo en control de vuelo. Fallo en control de vuelo es un mensaje multifunción que avisa a la tripulación que hay algo que necesita ser revisado antes de volar. Podría ser un sensor, algún cable desconectado. Nunca supieron lo que causó el aviso. Sin embargo, no se puede volar con el mensaje pendiente. Aunque el mensaje no tenía nada que ver con los cables de alerón invertidos, este desvió la atención de los técnicos de la reparación del alerón. Cuando vieron el mensaje de error en el control de vuelo, cayó una gran presión sobre los técnicos de mantenimiento. ¿Qué hizo usted cuando su equipo vio que había un mensaje de error en el sistema? Los investigadores indagan en cómo el equipo de mantenimiento del vuelo 1388 se enfrentó al mensaje de error en el sistema tras haber completado su trabajo en el avión. Envié un equipo a investigarlo. ¿Pudieron identificar el problema y solucionarlo? No. Lo primero que hicieron fue acudir a los manuales. Y después pidieron ayuda al fabricante. Pero estos esfuerzos tuvieron un resultado insuficiente. ¿Cómo se deshicieron del mensaje de error? Reemplazaron los ordenadores de vuelo por otros.
Viendo que no podían solucionar el problema del mensaje, el equipo de mantenimiento valora la posibilidad de que el problema pueda estar en el sistema informático. Eran ordenadores nuevos. Y al ser ordenadores nuevos, tenían las memorias vacías. Cuando pusieron en marcha el avión, el mensaje de error ya no estaba. Cuando esos 4 módulos de control se cambiaron, el mensaje desapareció y el avión pudo volar. ¿Y probaron los alerones después de eso? Sí, claro, chequeamos todos los sistemas. ¿Los vieron moverse? Por supuesto. Subían y bajaban sin problemas. ¿Comprobaron que se movieran en la dirección correcta? Lo lamento, de eso no estoy seguro. Las comprobaciones operacionales se llevaron a cabo. No obstante, nadie se dio cuenta de que, pese a que se movían, los alerones no subían y bajaban en la dirección que les tocaba hacerlo. Gracias por su tiempo. Es un error de bulto que nadie advirtió. Los investigadores por fin entienden lo que pasó con el vuelo Air Astana 1388. La historia de este terrorífico vuelo comenzó a escribirse un mes atrás cuando un equipo de mantenimiento invirtió los cables de los alerones porque las instrucciones eran confusas. Cuando se disponen a probar los alerones, un misterioso mensaje de error distrae su atención. Los técnicos de mantenimiento eliminan el mensaje sustituyendo los ordenadores por otros. Pero cuando vuelven para comprobar los alerones, no verifican en qué dirección se mueve cada uno. ¿Qué pasa? Le pasa algo al mando direccional. Nunca me había pasado algo así. Esta cadena de errores conduce al vuelo 1388 a una agónica travesía de 116 minutos. 300 metros. Cuidado con el viraje a la derecha al descender. 300 metros. Con gran destreza son capaces de superar las dificultades y centrarse en el trabajo en equipo. Os voy guiando. ¿Me tenéis a la vista? Con la ayuda de un experimentado piloto militar, consiguen aterrizar al fin. La situación fue muy extrema durante mucho rato. Saber que habían aterrizado sanos y salvos fue un gran alivio. Lo más impresionante de todo es que los pilotos, que no tenían demasiada experiencia y no habían pasado por situaciones que se salieran de lo común, supieron reaccionar con rapidez y se pusieron a trabajar. Lo hicieron muy bien. A colación del accidente y de la investigación se llevaron a cabo varios cambios de seguridad. Se dieron muchos cambios en Embraer respecto a la revisión de sus manuales y la claridad de las instrucciones, sobre todo en lo que respecta a la parte de reemplazo de cables de alerón. Air Astana endureció los procedimientos de pruebas de aviones tras los trabajos de mantenimiento. Se establecieron nuevos procedimientos para comprobar los controles de vuelo, incluido el correcto movimiento de los alerones. Ya se habían dado en el pasado errores de mantenimiento. Y creo que este suceso lo que demuestra es que se suele subestimar la importancia que algunas fases del proceso tienen en la seguridad de un vuelo.